¿Qué tal el vuelo de Madrid? Bien, bien, hemos llegado como en hora y todo perfecto. Deseando como llegar para aprovechar esta oportunidad y ponernos caras, porque yo creo que nos conocíamos, nos seguíamos, pero no habíamos tenido como oportunidad de ponernos cara y conversar y era como un momento perfecto para además Nos la hablar merienda. como de colaboraciones, que es la forma en la que entiendo que trabajáis. Pues sí, no, la verdad es que sí, también contento de tener esta oportunidad, porque sí que a veces en esto nos podemos seguir en redes, pero hasta que nos ponemos cara puede pasar tiempo. Y bueno, pues ahora sí, podemos hablar de colaboraciones. Tú estás en una disciplina que es la arquitectura, pero ¿cuáles son las disciplinas que pueden colaborar con un arquitecto? Pues hay una primera cuestión que es como desde la propia arquitectura y con otros arquitectos se ha colaborado desde siempre. Se ha colaborado desde siempre y nosotros, que somos una generación salida de las escuelas en 2008, 2010, en un momento en el que había poco trabajo realmente, encontramos en la colaboración una forma de compartir el trabajo como y de trabajar de forma conjunta, compartiendo, si no trabajo, también oportunidades. Esa cosa como que al principio ocurrió casi por necesidad, porque no era un momento en el que cada uno encontrara como algo que hacer, nada más salir porque ganara un concurso o porque entrar en un estudio en el que había mucho trabajo, sino que teníamos que ir como buscando juntas oportunidades. Ha acabado depurándose al cabo de 15 años en una forma propia de trabajar, por lo menos para nosotros. Trabajamos, creo que siempre, en el 100% de proyectos, en colaboración. El último que tenemos como ahora en marcha, en obra, y que es una colaboración de 2017 entre 3 estudios, por ejemplo, el mío, el de Matos y Castillo y el de Néstor Montenegro, es el Museo de la Semana Santa de Zamora, pero ese es como un resultado final en un edificio muy grande, en un entorno como muy particular, de algo que empezó con concursos, con un concurso en Zagreb, con un grupo como de 8 amigos recién licenciados, y que también era como una forma de colaborar. A partir de ahí hay como una segunda vía de colaboración que creo que tiene más que ver con vuestro trabajo, además, que es con otras disciplinas, por supuesto. Y entiendo que ahí es donde vosotros os colaboráis, donde vosotros entráis, perdón, y donde aparece como este enlace entre nosotros y vosotros. Pues sí, la verdad es que, bueno, nosotros la verdad es que creo que la mayoría de trabajos que hacemos son siempre en colaboración con arquitectos, aunque también colaboramos. Tenemos como estas dos vías también, ¿no? Hay el arquitecto que nos pide una colaboración para un proyecto suyo, que él gestiona la parte global y nosotros nos encargamos de una de sus partes. Luego también, como tenemos nuestros propios productos o proyectos, también a veces vamos a buscar, pues a lo mejor artesanos normalmente, porque al final lo que hacemos es esta mezcla entre diseño y artesanía, con producción propia, pero también con producción en colaboración con otros artesanos. De todas formas, esto creo que nuestro propio estudio sale de una colaboración al final. Bueno, no ha podido venir Nicoleta, mi socia, pero realmente ella, como arquitecta, contactó conmigo, que tenía un taller donde estaba ya empezando a producir cosas en metal, y empezaron unos trabajos un poco como esto, como que ella me encargaba trabajos. De ahí vimos como nuestro lenguaje encajaba, o como que veíamos cómo se podía enriquecer, ¿no? Una disciplina con la otra, y pues poco después decidimos montar dos monos como este, queriendo justamente difuminar o borrar las fronteras entre disciplinas como la arquitectura. Yo vengo de formación de Bellas Artes, escultura. Trabajamos mucho el diseño de producto, de mobiliario, de cosas así como muy específicas para espacios habitables, tanto de residencial como de retail. Pero bueno, sobre todo trabajando con muchos arquitectos, sí. Claro, hay ahí como una línea difuminada que separa en vuestro caso, entiendo, como
colaboración y el cliente. En nuestro caso está más claro, el cliente asume su rol de venir a encargarnos algo y luego nosotros buscábamos en los colaboradores, en esta segunda parte como de colaboradores, que ya no es el de formar un equipo de arquitectos complementario, sino el de introducir otras disciplinas. Buscamos colaboradores como hacéis vosotros cuando para vuestros productos buscáis a alguien que pueda como, cubrir esas carencias o aportar como nuevos conocimientos. Para nosotros es exactamente lo mismo. Cuando colaboramos no sé, con marcas comerciales o iluminadores en el proyecto de la sala VIP de Arco, por ejemplo, o con paisajistas en algunos otros proyectos en los que requerimos como esa disciplina, hay una doble vía que separa como unos y otros y que resulta interesante. Pues la verdad es que, bueno, eso, las colaboraciones pueden ser muy enriquecedoras cuando justamente esto son disciplinas diferentes, pero también bueno, simplemente los puntos de vista y bueno, esta palabra ya un poco trillada, pero las sinergias que surgen entre pues esto, estudios o profesionales que vienen de experiencias propias muy diferentes para, o sea, para tener varios puntos de vista sobre el mismo problema o proyecto o encargo, ¿no? que nos volcamos todos y lo vamos a ver todos de diferente manera. Incluso nosotros en nuestro estudio ya tenemos como dos perspectivas, digamos, de la arquitectura y la escultura, que al final ahora estoy usando estas palabras como para decir una disciplina, pero nosotros ya nos hemos olvidado que somos arquitectos y escultores. Nosotros, bueno, pues trabajamos de esta manera y punto. Y al final es trabajar el espacio, la luz, las materias, las texturas y también el uso cotidiano de las cosas que diseñamos o que ayudamos a producir en otros proyectos. Sí, creo que se necesita ser, por un lado, complementarios, no superponerte en cuanto a capacidades, seguramente, respecto de aquella gente con la que colaboras, y luego también hay una cuestión a la hora de seleccionar o de decidir a quién lanzas como una propuesta de colaboración que tiene que ver con afinidades. Por supuesto que hay como unos hilos invisibles casi que generan como redes de gente que tenemos intereses comunes, aunque no los hayamos compartido expresamente en algunas ocasiones, y que hace que esa colaboración sea fructífera, por si no pasa, que también ocurre, que hay colaboraciones que son complicadas y suelen salir peor porque falta ese punto de vista común en lo central, que no sabría definir qué es, porque no creo que sea como una cuestión de estilo, creo que es más bien una cuestión como de intereses y que luego sea como se una a esa complementariedad en cuanto a conocimientos y a capacidades. Al final también esto, bueno, lo he visto siempre lo de las colaboraciones como esto, como oportunidades también, porque al final de alguna manera es como que el proyecto que lleva a cabo una colaboración entre varios profesionales, pues no sé, ahora me ocurre cuando hemos trabajado con Mariana de Delas, hemos hecho proyectos como puede ser una ventana, ¿no? Que fue una cosa como que, bueno, pues, puede ser una simple ventana o puede ser mucho más, ¿no? Ha habido como mucha narrativa alrededor de esa ventana. O cuando hicimos un pabellón para jugar al ajedrez en un parque de Francia, cerca de Lille. Claro, una cosa es una cosa como muy, bueno, una ventana pues tiene que cerrar, tiene un cristal, tiene cómo solucionamos cada pequeño detalle, ¿no? Cómo se cierra, cómo se abre, cómo se mantiene y sirve para ventilar, para iluminar, para sentarse también en este caso. Y luego como un pabellón de ajedrez extraño, que es, bueno, un poco una de las ideas era que cuando te sientas delante del tablero dejas de ver a tu alrededor, porque realmente la capucha que cubre el pabellón es más baja que la altura de tu vista, ¿no? Entonces como de repente te centras allí en la partida. Bonito. Y nos preguntamos también todavía como qué usos qué partidas habrán jugado allí o quién se habrá sentado en ese pabellón. Sí.
pero esto es una cosa que no hubiese podido surgir como por ninguna de las dos partes por separado. Sería como realmente es el fruto enriquecido de haber colaborado. Claro, ese es como el momento mágico de las colaboraciones, Sí. cuando te das cuenta de que aquello que ha resultado solo podía ser producto como de esos, de esa unión, de esa Claro. confluencia como entre uno y otro. Yo creo que a nosotros nos pasa también en la oficina, desde luego, en la que hacemos como muchos proyectos, por ejemplo, últimamente con Gonzalo del Val, y te das cuenta como de que aquellos proyectos que acaban surgiendo tienen cuestiones como que se han ido planteando de forma complementaria, pero que el otro ha acabado asumiendo como propias, que es algo muy bonito de la colaboración, que se establece una conversación. Cuando la colaboración funciona, pasamos como yo creo que al siguiente grado, que es el de la conversación, y la conversación como un acto creativo es donde acaba como fructificando esa colaboración, y en el estudio es algo que nos pasa cuando hemos hecho como algún proyecto como el de Miguel Ángel, donde se construyen como unas piezas redondas que ordenan como el programa de toda la vivienda. Es gracias como a un pensamiento quizá más racional que tiene que ver con el orden en el programa, y otro más narrativo, que busca como la construcción de una narrativa que tiene que ver con levantar esas piezas. Vale. ¿Y tú cómo encaras este proceso creativo cuando colaboras con...? Pues yo creo que el proceso del proyecto es similar cuando estamos solo, cuando trabajo solo, que ya debe ser nunca, y cuando colaboramos. Tiene que ver, hace poco lo hablábamos en una conferencia en Sevilla, tiene que ver con la confluencia entre como toda una mochila de referencias, de imágenes que están como en nuestra cabeza, aunque sea subconsciente, de textos que nos interesan, de cosas que hemos visto, de pelis que hemos leído, toda esa constelación como de intereses acaba chocando sobre el tablero con una serie de condiciones que te pone un cliente, de condiciones que te pone una normativa, o que tú impones al proyecto porque quieres llevarlo hacia algún lado, y ahí van surgiendo posibilidades que nosotros luego acotamos. Es cierto que en esa conversación de la que te hablaba surgieron como algunas cuestiones que atañen, como que tienen que ver con el proceso creativo y que parecen interesantes y que sí son transversales como a todo aquello que hacemos, y uno es como no rehuir el error o lo inesperado, intentamos como buscarlo, de hecho, y que eso sea como motor de ese proceso, desde luego, que nos permita como llevarlo adelante. Esa es una cuestión. La otra es que intentamos construir, y para eso viene muy bien la colaboración, porque en conversación se construyen mejor, lo que decía, historias. Intentamos que cada proyecto se construye alrededor de una narrativa, y es mucho más fácil hacerlo cuando tú tienes a alguien delante a quien puedes contarle una historia, con quien puedes contarle de qué va a ir ese proyecto. Por ejemplo, en la sala de Arco que mencionaba antes, que hicimos con Gonzalo del Val y con Estudio Animal, en el que claramente aquello que construíamos era un bosque, había una historia muy clara detrás de ese proyecto. O en otro proyecto de reforma interior, una escala totalmente distinta, que es la reforma de 3 piezas que hicimos también con Gonzalo, en el que buscábamos construir un interior que tuviera como condiciones de exterior casi, y que pudiera ser usado de forma distinta. Por lo tanto, y esto me lleva a la última como condición autoimpuesta de ese proceso creativo, que es buscar como lo radical, no rehuir como de las posibles extrañezas que surjan en el proyecto, sino casi al contrario, casi abrazarles. Aquí está pasando algo que no es convencional, pero tiene que ver con esos intereses, tiene que ver con esa narrativa que está detrás del proyecto, pues adelante con ese punto no convencional en el proyecto, porque nos parece como también herramienta creativa. No sé si todo esto tiene algo en común con lo que hacéis en Dos Monos. Bueno, yo creo que la verdad es que el trabajo ya no me lo imagino esto como individual. Efectivamente, el trabajo en equipo, o esto, en nuestro caso somos 2,
realmente nos ayuda mucho esto, a crear la narrativa, porque hay un diálogo, es decir, hay una respuesta siempre a lo que tú dices, es mucho más fácil también cuestionarse. Para nosotros creo que es muy importante en el proceso esto, ¿no? Como cuestionarnos el camino que está tomando ese proyecto, esa idea, digamos, y ver cuáles son los errores que pueden ser errores creativos, es decir, cosas que realmente surgen inesperadamente, pero pueden tener mucho interés y pueden darle un vuelco y darle mucha personalidad o carácter a una idea, mientras que esto, que también hay que evitar algunos errores de acomodarse, o de a veces pues esa mochila que decías, o esa constelación de referentes que vamos cada uno, pues a veces te puede condicionar y puede dificultarte el llegar a cosas nuevas, porque al final tienes ese lenguaje un poco como en tu ADN y es difícil desprenderte de él, y ayuda mucho el poder confrontarlo con otra persona. Claro. Ahí entra una cuestión en lo del lenguaje, lo de la capacidad de dar respuestas nuevas, que es como el balance entre la intuición, el talento, incluso el oficio, que en vuestro caso es tan claro cuando estáis produciendo piezas como tan exquisitas y que dependen tanto como del saber hacer, que no sé cómo valoráis, es decir, cómo compensáis ese trabajo, ese peso entre talento e intuición. Yo tengo como mi teoría clara sobre eso, que tiene también que ver con la docencia, pero me gustaría saber cómo lo encaráis vosotros o qué piensas como de eso en vuestro trabajo. Bueno, eso yo creo que viene dado esto en parte por nuestra formación inicial, es decir, Nicoleta como arquitecta siempre tiene una idea de proyecto y una importancia, pues, los conceptos, mientras que a mí pues, puedo obsesionarme con los mecanismos, o como me interesa mucho el trabajo con las manos, ¿no? Creo que una de las frases que siempre nos ha definido mucho es como pensar con las manos, es decir, como hay unas ideas, pero también hay una manera de materializarlas. Con unos materiales que también tienen sus exigencias o sus condicionantes, y cómo puedes crear una narrativa o hacer, como a mí me gusta llamarlo también, como magia con mecanismos, pues o piezas realmente en las que que no se vea el truco, porque no lo hay realmente, ¿no? Porque realmente los objetos pueden tener esa poesía sin... como en una parte es la materia y en otra la idea, ahí se conjuga. Claro, hay en este triángulo como de oficio, talento, intuición, a mí lo que menos me interesa, porque es lo que me parece más una cuestión casi genética de tenerlo o no tenerlo, y que por tanto yo creo que no lo tengo y necesito dejarlo fuera de la ecuación, es lo talentoso. Y nos pasa en la escuela. Decía antes que tiene que ver con planteamientos docentes, porque nuestra práctica es verdad que además está muy vinculada a la investigación y a la docencia, no solo a la práctica. Las tres se van retroalimentando, hay cosas que hay como transferencias de uno y otro. En clase intentamos como, trabajar desde la intuición, porque nos parece que hay como pensamiento muy valioso, hay pensamiento incluso inconsciente, que para alumnos pequeños que acaban de entrar en la carrera o que están como en sus primeros años de arquitectura es valioso, y es valioso porque luego con el oficio que van adquiriendo en otras asignaturas allí en la escuela o nosotros en otras obras, acabas como siendo capaz de formalizar esa intuición, aquello que tú crees que podrá ser desde el oficio, que es lo que creo que hacéis vosotros también con esa magia de la que hablas. El oficio es el que te permite como, nombrar esas intuiciones. Y nosotros en la escuela, por ejemplo, hicimos otro proyecto colaborativo, en este caso como con otros profesores también, Blanca Juanes, David Casino, Marcelo Ruiz Pardo. Planteamos un ciclo de conferencias en el que lo que hacíamos era mandar una mochila, una maleta de cabina a los conferenciantes, a conferenciantes como de toda Europa, para que llegaran el día de la conferencia con esa mochila cargada de objetos de su estudio, de maquetas, de muestras de materiales, y tiene que ver justo con esto, para que los alumnos entendieran que se trabaja como desde ese
oficio, desde ese conocimiento, desde ese pensar con las manos que decías, y a la vez que están viendo unas imágenes súper sugerentes de proyectos maravillosos, tienen como al lado esa maleta que pesa y que es la que carga como de contenido esas primeras intuiciones, esos primeros intereses. Así que sin duda hay como un trabajo que es interesante y en el que acaba teniendo un peso muy fuerte también en el proceso creativo, no en ninguna de estas tres patas, el cliente. Antes hemos hablado de algo de eso sobre vuestro trabajo, esa línea como que separa a veces difusa al cliente que es como colaborador, cómo entran los clientes al estudio, quiero decir, con qué actitud, no cómo los conseguís. Pues la verdad es que puede ser totalmente variada. O sea, tenemos muchos ejemplos. La verdad es que la colaboración con Mariana de Las ha sido muy creativa en este sentido, porque hay un trato más de colaboración. Vale, me estás pidiendo una cosa, pero realmente la estamos hablando en directo. Y luego pues puede haber clientes que vienen con una idea muy definida ya. Entonces, allí realmente solo aplicamos casi oficio, es decir, bueno, cómo resolvemos, cómo materializamos o producimos esta idea con la que vienes. Y otros, en cambio, que al revés, vienen con ideas muy difusas y a lo mejor no participan tanto en la creación, sino que te dejan a ti no sé, nos ha llegado a pasar pues, que un arquitecto, Anton Chakartegui, nos pidiese pues, una cocina. Vino con unas condiciones, es decir, yo quiero hierro, quiero madera, quiero mármol. He acordado con el cliente esta volumetría, digamos, de la cocina, pero lo resolvéis. Y bueno, sí, es verdad, y claro, la madera ya él tenía ya su carpintero y tenía su marmolista. Y fue muy interesante, no por ello, o sea, no porque no definiese tan al detalle, que al final se implica como otros, porque cada cosa nos gusta mucho esto, tener mucho diálogo con el cliente, ¿no? Pues, no sé, hemos pensado estos tiradores para los cajones, pues ¿cómo los ves? Pues a lo mejor, no sé, podríamos hacerlos así para que sean más cómodos o para que sean más bonitos, ¿no? Sí. Hay tantos matices en cada proyecto y tantos detalles. En este arranque de proyecto me recordaba, este arranque de proyecto que contabas como de una volumetría a unos materiales, me recordaba casi a cualquier concurso público de los que hacemos, en el que a ti te dan una volumetría efectivamente que viene definida por una normativa que te dice esta altura, este número de plantas, esta ocupación de terreno en la parcela, y a menudo unas condiciones materiales que vienen impuestas por la normativa en contextos más históricos, o tú decides leyendo también contexto o programa y acaban surgiendo proyectos desde ahí. Para nosotros es muy distinto trabajar en este tipo de encargos con la administración, con concursos, en la que tú lanzas una idea y luego alguien acaba pensando que es la mejor de entre todas las que han recibido y se materializa, es una colaboración, iba a decir fluida, es que no la entiendo como una colaboración. Ellos te han dado como una serie de condiciones, nos ha pasado en la biblioteca de Boadilla, por ejemplo, que hemos terminado hace un año y medio, también con Matos Castillo y con Néstor Montenegro, en el que ganamos un concurso reordenando los volúmenes que existían, porque aquello era un proyecto de rehabilitación, y reutilizando o no, utilizando el material del contexto como reordenado en una forma como más contemporánea. Entonces, una vez que la administración ha decidido que aquello es lo que quiere, te dan un presupuesto y tú lo único que tienes que hacer es hacer lo posible, encajarlo. Con clientes privados la colaboración es más intensa, es más cercana, las demandas pueden ir variando durante el proceso y en general puede ser muy enriquecedor y en algunos otros casos puede frustrar como resultados también. Seguramente no tanto por ello, sino por algo que hablábamos hace un rato sobre nuestra forma de trabajar, que es la construcción de narrativas. Tenemos como la certeza de que conseguimos
proyectos interesantes cuando el cliente privado, en este caso, es capaz como de interiorizar esa narrativa, de interiorizar esta historia, de entender que sí, este es como el espacio que yo quiero habitar, este es el espacio en el que quiero vivir y a partir de ahí las decisiones surgen de forma colaborativa, con nosotros liderando, claro, pero de forma natural. No hay que como construir grandes justificaciones para ellas, sino que ya hay un marco que engloba todo ese proceso. Nos ha pasado, por ejemplo, en un proyecto que nos ilusiona mucho también con Gonzalo, que es la reforma del albergue de la Victoria en Alcudia, que era como un modelo híbrido en el que sí hubo una licitación que ganamos, pero a partir de ahí había que arrancar como un proyecto y Bellove, que era nuestro interlocutor en este caso, entendió muy bien aquello que le estábamos contando, que estamos trabajando con un edificio histórico, aunque no estuviera catalogado, en un entorno muy particular y muy valioso en lo natural, y que no podía ser que una inversión de ese tamaño, que para una institución tan pequeña como ellos, como Ibellove, una inversión de ese tamaño consistiera solo en resolver como problemas normativos, que no cumplo la normativa de incendios y que no cumplo la normativa de la normativa sanitaria. Pues no, ahí vamos a intentar construir como un relato para un lugar que es importante en la vida de muchos niños y muchos jóvenes que se alojan allí, que pasan como momentos muy intensos. Sí, sí. Y conseguir generar como esa sinergia con el cliente es muy bonito. En realidad, entender que conseguir introducirles como en ese entendimiento del proyecto y que ellos construyan como también desde la ilusión del resultado es algo maravilloso. Sí, sí, es muy satisfactorio cuando el cliente realmente forma parte de tu relato, o bueno, de alguna manera tiene el mismo relato que tú. Y nos ha pasado, pues, a lo mejor con Canatoneta, que les hemos hecho mobiliario para su... Y claro, en las conversaciones que teníamos es ver que realmente ellos ven la cocina como nosotros vemos el diseño de mobiliario. Tenemos exactamente la misma visión sobre dos cosas tan distintas y se pueden conjugar en su espacio, que es un restaurante claro. Ahí en la Tramuntana. Y la verdad es que da muchísimo gusto cuando puedes dialogar y tener esa narrativa tan... O sea, elevarla en lugar de contrarrestarla con el cliente. Sí, sí. ¿Ha cambiado mucho la forma de trabajar desde que empezasteis con Nicoleta en Dos Mons, incluso desde que Nicoleta era como tu cliente hasta ahora en el que ya es como está el estudio asentado y entiendo que estáis trabajando desde otras dinámicas? Ha cambiado muchísimo el panorama. Primero, por una parte, por nuestra propia experiencia. Cuando empezamos realmente esto ya venía como de una disciplina concreta, que era la arquitectura, y yo venía de estudiar escultura. Y realmente estamos muy contentos de la evolución que ha tenido aquí en la isla, porque nosotros al principio nos costó mucho encontrar nuestro sitio aquí, porque también trabajamos arte, también hacemos piezas escultóricas, pero entonces las galerías no trabajaban con mobiliario, las tiendas de muebles no trabajaban con artesanos, porque tampoco éramos una marca consolidada. Tampoco nos sentíamos artesanos como de feria en un momento. Entonces nos costó bastante hacernos nuestro hueco y ahora pues en los últimos años el cambio que ha habido, incluso pues esto, tanto el tema de la recuperación de oficios, del valor de lo hecho a mano y de la artesanía, del valor del recuperar, del ser sostenible, porque para nosotros siempre ha sido también importante esto, empezamos como reciclando realmente directamente. Y sobre todo, para nosotros la sostenibilidad realmente es que las cosas sean duraderas, o sea, que no sean de usar y tirar. Creo que eso es lo principal que puedes hacer para ayudar al planeta. Pero el cambio que ha habido en la isla, esto, de poder encontrar nuestro sitio y tener un poco el ambiente o el espacio para esto, ¿no? Para la artesanía, para el diseño, para también la circularidad de los materiales y todo esto, vemos que ahora hubo un momento en el que parecía como una tendencia que dices, bueno, pues bien, ¿no? O sea, que la moda esté en línea en lo que yo creo, pues genial. Pero bueno, también parece como que está sentado, o sea, que ya hace años que seguimos con esa importancia de esa línea. Claro.
Porque para ti, ¿qué ha sido? ¿La arquitectura habrá sido Pues se ha diferente? notado también, se ha notado mucho esa evolución en la isla en estos últimos años. Yo tengo estudio abierto en Madrid, además de en Palma, y el viaje a Madrid, nada más acabar, en realidad fue una doble huida de Barcelona por la escuela de Barcelona que me parecía poco excitante comparado con lo que nos llegaba desde Madrid como estudiantes, y también de la isla, porque el panorama en la isla de esos años, como hablábamos Sí. antes, 2008-10, no era el que es ahora en absoluto. Entonces ese movimiento a la Escuela de Madrid, que me llevó como a vincularme a la investigación y a la docencia de forma muy intensa, para luego acabar reequilibrándolo con la práctica, fue, como decía, como una toma de distancia también por adquirir más experiencia, una toma de distancia consciente. Pero ahora el viaje está siendo como de regreso, de alguna forma trabajamos mucho aquí porque nos parece que aquí hay oportunidades que son muy interesantes, y porque nos parece que se construye, que ya se ha construido una red como de conocimiento, de oficios, de intereses que nos es muy propia. Yo en Barcelona nunca dejé de ser alguien de Mallorca, eso es muy fácil, pues somos como un colectivo casi, pero en Madrid quizá al principio era catalán por haber estudiado en Barcelona, pero he acabado asentado como mallorquín, y es una identidad que tengo muy dentro de mí, que tengo como, muy arraigada. Entonces hay como una tendencia natural, pero que nos interesa mucho, y a donde arrastro a veces más de lo que quisieran ellos a mis colaboradores también, a establecer vínculos con la isla, porque nos parece que es un lugar en el que se están haciendo cosas que nos interesan, donde es fácil establecer vínculos y colaboraciones, y donde se están construyendo oportunidades a las que queremos estar vinculados, desde luego. Así que ese ha sido como el panorama de los últimos años, y yo creo que los próximos serán como colaborar con Dos Monos en cualquier cosa que se nos ocurra y que ya buscaremos, y seguir reforzando como esos lazos locales, porque nos sentimos de aquí. Bueno, la verdad es que el panorama aquí en Mallorca en los últimos años, el cambio que ha dado y la dirección que está tomando, o que ha tomado ya, creo, no sé, a mí me parece esto, que estoy muy contento, estamos muy satisfechos de estar aquí ahora. Y la verdad es que el planteamiento a futuro, pues lo veo positivo, y sobre todo esto, bueno, desde el principio de la conversación, el tema de la colaboración y del trabajar en equipo. Para nosotros son las bases para lo que queremos hacer, así que creo que vamos a seguir colaborando. Genial. Bueno, Tony, pues ha sido un placer tener esta charla y esta oportunidad de conocernos. Igualmente, seguro que seguimos en contacto.